En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, el propósito de este cenáculo universal de reparación no es otro que el de sumergirnos en el conocimiento de la pasión de nuestro Señor Jesucristo para poder interiorizar cómo hemos de reparar en el modo que nuestro Señor Jesucristo nos pide en las revelaciones a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, en el libro de las 24 horas de la Pasión. Vamos a dedicar, como anunciábamos en el primer número, una serie de catequesis en el que vamos a ir interiorizando poco a poco qué es lo que nos une a nuestro Señor, por qué sí es posible hacer con Él las mismas reparaciones que Él hacía al Padre, repetir con Él, por Él y en Él los mismos efectos, hermanos, que no son otros que reparar la divinidad, glorificar y liberar almas de la condenación. Es muy importante, hermanos, que conozcamos por qué esto es posible. Todos nos preguntamos, ¿cómo es posible que yo, criatura limitada, pueda hacer lo que hacía Jesús? ¿Cómo es posible que el infinito, el eterno, pueda fijarse en mí, criatura finita, para poder hacer conmigo lo mismo que Él hizo cuando estuvo en la tierra encarnado? ¿Cómo puede ser esto? Como iremos viendo, hermanos, poco a poco, no solamente es perfectamente posible, sino que es un designio divino, es un designio de Dios desde todos los tiempos. Como iremos viendo, hermanos, esa unidad de la criatura con el Creador ya se produjo antes de que la criatura fuera creada. A veces no nos preguntamos, ¿quién mueve mi corazón? ¿Qué es lo que mueve mi corazón? El músculo. ¿Quién bombea la sangre? ¿Quién genera la vida? Esa unidad es una unidad intrínseca, indisoluble del Creador con la criatura, al que le concede la vida. Lo queramos o no, hermanos, creer o entender, esa unidad del Creador con la criatura es continua, es constante.
podremos estar absortos, distraídos con el mundo. Pero esa unidad podemos estar distraídos con los quehaceres de la vida, pero esa unidad se está produciendo, es continua. Esto, hermanos, es lo que nos tiene que llevar a interiorizar, a meditar, que esa unidad con el Creador es un hecho real, no es una cuestión solo de fe. Como dijera el Papa Benedicto XVI, fe y razón van indisolublemente unidas. ¿Acaso la criatura, cuando empieza a observar la creación, no se pregunta, esto tan grandioso, ¿quién lo lleva a cabo? ¿Quién permanece continuamente gobernando el universo? Pues lo mismo nos ocurre a nosotros, hermanos. ¿Quién mueve mi corazón? ¿Quién me mantiene con vida? Esta realidad de unidad continua con el Padre ha de ser, hermanos, un razonamiento lógico, práctico, coherente, evidente, de que Dios, la Sacrosanta Trinidad, mora en la criatura desde el principio. Ya nos lo dice San Pablo. Somos templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, unido a la Sacrosanta Trinidad, mora en la criatura. Y no solamente mora, sino que también actúa en la criatura. Mueve a la criatura a través de la vida, a través del impulso del corazón. Pero esa libertad que nos ha entregado es quien decide qué camino seguir, si reconocerle como parte o excluirlo. Es tal el respeto del Creador hacia la criatura, hermanos, que esa libertad fue la que condenó a nuestro padre Adán a separarse del Creador. Esa unidad que existía del Creador con su criatura se ve separada por una decisión libre del hombre, del primer hombre, de nuestro padre Adán. Aquellos dones preternaturales y sobrenaturales de Adán, esa ciencia infusa que le permitía hablar con Dios, relacionarse con Dios y a Dios relacionarse con la criatura, se rompe a través de la libertad de la criatura cuando decide seguir a su propia voluntad, desoyendo la voluntad del Creador al que está unido. Hemos de ser conscientes, hermanos, que con independencia
de que la voluntad del hombre se comporte a espaldas del Creador, eso no significa que el Creador no continúe oído y unido al hombre. Es la fuente de la vida. El alma está gobernado con las tres potencias del alma: voluntad, inteligencia, memoria, que son las mismas cualidades que la Sacrosanta Trinidad, la voluntad del Padre, del Creador, la inteligencia del Hijo, el Redentor, y la memoria, la del Comunicador, la del Espíritu Santo. El Papa San Juan Pablo II, hermanos, dedicó numerosas catequesis en sus audiencias generales a explicar el significado del cuerpo. Precisamente en la audiencia general del 11 de febrero del año 1981, comentó el pasaje de la carta a los Corintios, tomada de su capítulo 6, cuando el apóstol San Pablo dice: ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios, y que por tanto no os pertenecéis? Esta pregunta que le hace el apóstol San Pablo a los Corintios, hermanos, después de instruirlos con mucha severidad acerca de las exigencias morales de la pureza, cuando les dice que huyan de la fornicación, que cualquier pecado que comete un hombre fuera de su cuerpo queda, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. La nota peculiar del pecado, al que el apóstol San Pablo estigmatiza, aquí está en el hecho de que este pecado, al contrario de todos los demás, es contra el cuerpo, mientras que los otros pecados, hermanos, quedan fuera del cuerpo. Estos pecados, hermanos, llevan consigo la profanación del cuerpo. Privan al cuerpo de la mujer o del hombre del respeto que se les debe a causa de la dignidad de la persona. Sin embargo, hermanos, el apóstol va mucho más allá. Según él, el pecado contra el cuerpo es también profanación del cuerpo. Es tal, hermanos, esa unidad con el Creador, que nuestros propios pensamientos repercuten en la mente del Creador como si fueran suyos, porque en realidad nos viene de Dios la capacidad de pensarlos. En Efesios 2:10, hermanos, nos dice que porque somos obra suya, creados en Cristo Jesús para las obras buenas que Dios ha preparado
para que nosotros las hagamos. Igualmente, hermanos, nuestras palabras están conectadas con su boca, nuestras miradas con sus ojos, nuestras manos con las suyas y nuestro corazón con el suyo. A Él pertenecemos en cuanto criaturas, como miembros de su cuerpo, creados por motivo suyo, en cuanto se encarnó. Él se ha hecho como nosotros, porque antes, al crearnos, nos hizo como Él, para Él y en Él. Y ese es el motivo, hermanos, por el que siente como suyas nuestras penas y nuestras alegrías, nuestros pensamientos y nuestras palabras, nuestros sentimientos y nuestros deseos. Por todo ello, hermanos, este obrar nuestro, separado y contrario a la voluntad del Padre, es lo que le ha formado la pasión. Aquel que no había conocido el pecado, Dios lo trató como pecado en favor nuestro, para que nosotros pudiéramos ser, por medio de Él, santidad de Dios, como nos dice en Corintios 1. Esto mismo, hermanos, nos confirma nuestro Señor a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, cuando le dice que su corazón ata a Él con estos hilos todos los afectos, los deseos, los latidos, el amor y hasta la misma vida de los corazones humanos. Semejantes en todo a mi corazón humano, diferente solo en la santidad. Y habiéndolos atado desde el cielo, conforme a cómo se mueven mis deseos, el hilo de los deseos excita sus deseos. Y como confirma nuestro Señor Jesucristo categóricamente en el volumen 6, el 28 de agosto de 1905, afirma nuestro Señor que no hay cosa creada que no reciba vida de mi corazón, de su corazón. Finalizamos, hermanos, con otra categórica confirmación de nuestro Señor Jesucristo. El 16 de octubre de 1921, cuando le revela a la sierva de Dios, Luisa Picarreta: hija mía, mira el gran prodigio de la encarnación. En cuanto fui concebido y se formó mi humanidad, así hacía renacer a todas las criaturas en mí. Así que en mi humanidad
mientras renacían en mí, sentía todos sus actos distintos. En la mente contenía cada pensamiento de criatura, buenos y malos. En mis miradas, en mis palabras, en mis manos, en mis pies y hasta en mi corazón, contenía las miradas, las palabras, las obras, los pasos, los corazones de cada uno, y renaciendo en mí todo quedaba confirmado en la santidad de mi humanidad. Y habiéndolos hecho renacer a todos en mí, los llevé en mí todo el tiempo de mi vida. ¿Y sabes cuándo los parí? Los parí sobre la cruz. Y cuando morí, así renacían todos a una nueva vida, todos sellados y marcados con todo el obrar de mi humanidad. Por tanto, hermanos, esa unidad de la criatura con el Creador es el vínculo que produce que ahora podamos repetir junto con Él lo que Él hacía cuando estaba como Verbo encarnado. Nuestro Señor Jesucristo tiene ahora su cuerpo glorificado. Su divinidad sigue obrando, pero su humanidad la tienen las criaturas. Pero espera que esa libertad de la criatura le permita a su divinidad obrar juntas para seguir repitiendo lo que hizo cuando estaba en la tierra. Nos recuerda, hermanos, el numeral 600 del Catecismo de la Iglesia Católica, que para Dios todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad. Y que por tanto Dios establece su designio eterno de predestinación, incluyendo en él la respuesta libre de cada hombre a su gracia. Somos, hermanos, una maravilla que desconocemos, como le dice nuestro Señor a la sierva de Dios en el libro 12, 24. Nuestro Señor, al ser concebido, concibió a todas las almas en el vientre de María, formando parte de su humanidad, y que vivió nuestra vida de pecado y nuestras penas reales, reparando todo para renacer a una nueva vida en la cruz, teniendo a Jesús dentro de nosotros, formando su vida y siendo nuestro Rey. El mismo Padre, el Eterno, nos ve en Él
Y eso es lo que nos salva, hermanos. Por tanto, hermanos, reconozcamos esa realidad de unidad del Creador con la criatura, de unidad constante. Que ese reconocimiento, hermanos, nos lleve a decirle sí, a utilizar ese libre albedrío que nos ha concedido y que tanto respeta, que nos lleve a decirle sí, Señor, hágase como nuestra bendita Madre hizo en Nazaret, hágase en mí, hágase, he aquí tu esclavo, hágase en mí. Cuando nuestro Señor Jesucristo ve en el alma esa intención real, determinante, de entrega, Él comienza a operar, no solo a morar, sino también a obrar, a operar junto a la criatura. Vuelve a producirse el origen, el Creador con la criatura, unidos, obrando. De este modo, hermanos, podremos empezar a interiorizar que esa unidad es un hecho, lo que nos permite entonces, hermanos, poder reparar con su voluntad y con sus mismas intenciones. Porque al decirle sí, hermanos, y al reconocerle en nosotros y con nosotros, estamos operando con Él, por Él y en Él. Y como decía San Agustín, tanto tiempo te busqué, Señor, fuera de mí, cuanto te tenía dentro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.